te quiero compartir contigo un ejercicio muy poderoso si quieres que tus manos te luzcan flamencamente. Bienvenida, tanto si eres suscriptora o miembro ya del canal de YouTube o alumna de flamencoson.com, te animo a practicar a conciencia. Digo conciencia porque este ejercicio que te voy a proponer justo ahora va a requerir de mucha paciencia, de mucho cariño y de repetirlo continuamente para que te salgan tus manos flamencas con este estilo abanico que te venía prometiendo en videotutoriales anteriores en los que hemos estado estudiando el braceo básico. Bien, pues en este momento te voy a proponer que empecemos ya a estudiar detalle a detalle este movimiento de manos, el abanico, para que tus manos te luzcan tanto si quieres aplicar estas manos al braceo básico por rumba flamenca, por bulería de Jerez, en fin. Yo ahora, justo al comienzo de este video tutorial, he compartido una base de compás por tangos para que podamos practicar este ejercicio como lo merece, muy despacito, para ir atendiendo a cada detalle, dedo a dedo. ¿Te parece que te explique lo que estaba haciendo al espejo? Y así empezamos a ver qué recorrido vamos a hacer con las manos para este braceo básico. Bien, en primer lugar, si vas a practicar este ejercicio como yo estaba haciéndolo ahora, de pie, recuerda siempre mantener una postura corporal correcta. Abdominales siempre contraídas, rectificamos aquí la espalda, rotamos hombros hacia atrás, abrimos pectoral, ¿vale? Nuestra energía esté aquí muy grande y flexionamos siempre un poquito las rodillas para que nos ayude con esta postura de espalda. Te dé flexibilidad, te dé equilibrio y así no cargues la espalda para que no te duela. También es cierto que podrías hacer este ejercicio conmigo acompañándome sentada, por ejemplo, sin problema. Por lo menos la parte en la que no vamos a acompañar todavía a ningún marcaje de pie, luego si lo vemos. Ahora mismo lo que te propongo es empezar a definir cómo vamos a girar la muñeca para que nuestras manos flamencas giren hacia afuera o hacia adentro, es decir, hacia afuera ya sabemos que marcamos las palmas hacia afuera y para mover o girar la mano hacia adentro, la palma siempre estará mirándonos. Vale. Una vez que hemos entendido el concepto de manos hacia afuera, manos hacia adentro, creo que estará con la izquierda, sería mano hacia afuera, tenemos la palma mirando hacia el exterior, mano hacia adentro, inicia el movimiento con la palma mirando hacia nosotras. Eso en cuanto a hacia dónde gira la muñeca. Pero es que ahora vamos a ir un poco más allá para hacer el movimiento de manos en abanico. Eso quiere decir que ahora vamos a prestar especial atención a cada uno de los dedos, porque los vamos a mover muy lentamente, por eso este ejercicio a compás de tangos, para que podamos prestar atención desde el meñique, ¿vale? Que iría haciendo ese recorrido de dedos uno a uno, tanto a la hora de girar aquí, contaríamos 1, 2, 3, 4, cerramos y abrimos igual, en 1, 2, 3, 4, hacia adentro, cerramos en 1, 2, 3, 4 y abrimos aquí en 1, 2, 3, 4. Vamos a recordar muy brevemente la postura correcta de braceo, para que siempre nuestros brazos se muestren naturales, aunque es cierto
que nos vamos a tener con una tensión adecuada para que cuando gires la muñeca al mover la mano no muevas el brazo. Ahora mismo nos vamos a concentrar en el giro de la muñeca, que vamos a intentar girarla a 360 grados para que te quede totalmente redondo el movimiento, que sea un giro muy flamenco, muy bonito de manos. Te lo voy a hacer ahora a tu reloj, que es donde mejor se aprecia lo que te estoy diciendo justamente ahora, lo de girar 360 grados la muñeca, es decir, salgo a las 12, los dedos apuntan arriba, imagínate un reloj de pared, bajamos hasta las 6, desplegamos dedos, volvemos a las 12. ¿Queremos de nuevo hacer el giro hacia afuera? Ya sabemos que haríamos ese giro 180 grados, pero de momento no vamos a hacer el ejercicio solo hacia afuera. Vamos a ir alternando manos hacia afuera, manos hacia adentro, porque en este caso concreto de mano en abanico, para empezar, te va a ser mucho más fácil seguirme y concentrarte en mover dedo a dedo. Entonces, lo que te propongo es que hagamos lo siguiente. Vamos a empezar a practicar, por ejemplo, con mano derecha. Entonces, colocamos, ya tengo la palma orientada para empezar hacia afuera, y haría 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y ahora hacia adentro. 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Vamos a bajar hasta aquí y vamos a iniciar de nuevo el movimiento de mano hacia afuera. Ya tengo la palma mirando hacia el exterior, hacia atrás, y haría 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y hacia adentro ahora. 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Y ahora el último movimiento de mano hacia afuera y hacia adentro lo propongo a esta altura, a la altura del abdomen más o menos. Y 1, 2, 3, 4 hacia afuera, y 1, 2, 3, 4 hacia adentro. Ahora, hacia adentro, 1, 2, 3, 4, cierro. Aquí, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el mismo ejercicio, pero con la mano izquierda. Voy a colocar la palma hacia afuera para empezar en 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y ahora hacia adentro. Va cerrando y van abriendo en 1, 2, 3, 4 cada dedo. Ahora el siguiente movimiento de mano hacia afuera y hacia adentro lo propongo a esta altura, ¿vale? Un poquito más bajo de la altura del hombro. Aquí vamos a hacer y 1, 2, 3, 4 hacia afuera, 1, 2, 3, 4 que abre, y 1, 2, 3, 4 hacia adentro cerrando, y 1, 2, 3, 4. Y el último movimiento te lo propongo aquí, delante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese sería el ejercicio individual con cada mano en estas tres posiciones. Arriba, aquí y aquí. A continuación, propongo hacer lo mismo, pero ya concentrándote en las dos manos a la vez. Es decir, sitúo las palmas para empezar el giro de mano hacia afuera y haría 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, hacia adentro. 1, 2, 3, 4 que cierran, y 1, 2, 3, 4 que despliegan esos dedos y abren. Ahora, aquí a esta altura, vamos a hacer y 1, 2, 3, 4 hacia afuera, 1, 2, 3, 4, y hacia adentro, 1, 2, 3, 4, dedos que cierran, y ahora despliegan en 1, 2, 3, 4. Y ahora aquí, 1, 2, 3, 4, hacia afuera, 2, 3, 4, y hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, ¿qué acabamos de hacer? Pues acabamos de hacer un braceo bajando por fuera, moviendo manos
en la posición arriba, aquí y aquí. Si quisiéramos volver a empezar, subiríamos brazos por dentro y repetiríamos. Pero lo que te voy a proponer a continuación de este ejercicio, en el que al mover los dos brazos a la vez, ¿vale? Bueno, al moverlos no, sino que estamos haciendo tres posiciones y moviendo los dos brazos, las dos manos a la vez, pero en el mismo punto. Eso te va a facilitar estar enfocada, concentrada en dedos y manos. Pero a continuación, ya sí te propongo que apliquemos este movimiento de manos hacia afuera y hacia adentro en abanico, pero aplicándolo al braceo básico en alternancia. En este caso, sí que vamos a necesitar concentrarnos un poco más, porque en esta ocasión haremos el braceo, ¿vale? Ya no estarán las dos manos en el mismo punto para que puedas prestar atención a un único punto, ¿me explico? Sino que al bajar la alternancia vas a necesitar estar pendiente de que las dos manos realizan el mismo giro hacia afuera y estamos haciendo ese movimiento dedo a dedo de manos en abanico. Decíamos, por ejemplo, si empezamos, vamos a empezar con derecho, porque luego lo vamos a acompañar con un marcaje básico, lo vamos a empezar con derecho. Entonces, en este caso, voy a proponer que hagamos aquí, nada más bajar, de ver que las palmas van colocadas ya hacia afuera, para empezar ese movimiento de manos hacia afuera. Y haremos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estoy contando 1, 2, 3, 4 refiriéndome a los dedos de cada giro de mano, porque ahora con el braceo básico vamos a hacer aquí mano hacia afuera, solo mano hacia afuera, y desde aquí, al recoger el brazo por delante, solo vamos a hacer mano hacia adentro. Voy a hacer mano con el izquierdo, bajo por fuera, manos colocadas para hacer el giro, mano hacia afuera, y allá. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y desde aquí, mano hacia adentro. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. ¿De nuevo todo? ¿Sí? Lo que te propongo ahora es que ya practiquemos esto mismo con una base de compás de tangos muy despacito. Recuerda desde el primer ejercicio en el que solo prestamos atención a una mano, que hacíamos aquí, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, fuera adentro, fuera adentro. Después con las dos manos a la vez, ¿vale? Fuera y dentro, fuera y dentro, fuera y dentro. Y así moveríamos los brazos en alternancia, en el que solamente haríamos hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Bueno, hemos quedado, vamos a empezar con derecha para que luego acompañemos el marcaje básico, empezando con mi derecho. Vamos. Voy a darle play a esta base de compás. Te animo a practicar muy despacito conmigo. Después ya sabes que le puedes dar replay al vídeo para repetir toda la parte de entrenamiento que tú necesites. Y por supuesto siempre consúltame cualquier duda en los comentarios, que me encantará, ¿vale? ¡Vámonos!
Hasta aquí la explicación y práctica sin acompañamiento de marcaje de pies, de estas manos hacia afuera, hacia adentro, en abanico, para aplicar al braceo básico en alternancia, bajando siempre un brazo a cada turno, que es el braceo básico que ahora a continuación vamos a aplicar para ya sí acompañar a un paso de pies. En este caso te propongo acompañar al marcaje básico frontal. Vamos a recordar cómo era. Muy sencillo. Empiezo aquí, recuerda flexionar un poquito, tu postura igual, apretando abdominales, rectificando espalda, los hombros acuérdate que los tengas rotados hacia atrás, que estés relajada, que no tengamos tensión. Bien, pues ahora a nivel de pies vamos a hacer delante, apoyando la planta entera, derecha y volvemos atrás, delante, izquierda y atrás, derecha y atrás, izquierda y atrás. De momento vamos a ejecutar este marcaje básico frontal de una forma muy sencilla, muy minimalista. Cuerpo totalmente enfocado al frente y apoyamos la planta entera. Quiero decir que de momento no vamos a hacer colocaciones de las plantas, no vamos a prestar demasiada atención a la flexibilidad del cuerpo a la hora de moverlo y darle más plasticidad al paso, porque lo que quiero es que pongamos la atención en el ejercicio de dedos para mover esas manos en abanico, que ya con eso ya tenemos suficiente para en este video tutorial practicar las manos a compás. Ya tenemos oportunidad de volver a este mismo marcaje frontal y luego pues hacer o prestar especial atención al cuerpo, ¿vale? Para irle dando otras figuras, otras formas. De momento, lo que quiero es eso, que te salgan bonitas las manos flamencas, que te luzcan con tu propio estilo flamenco. Y como yo ya soy consciente de que este ejercicio requiere mucha atención, solamente este ejercicio básico, ¿de acuerdo? Braceo, alternancia, marcaje básico. Lo que sí que voy a hacer ahora es practicar pies y braceo básico de estas manos en abanico, no solo con la base de tangos que te acabo de compartir al principio del vídeo y justo ahora para practicar, sino que también después tendremos oportunidad de ver cómo aplicar este marcaje básico con braceo básico, manos en abanico, con pas de unidad de gel. ¿Sí? De momento muy despacio, porque en el momento que llega a una velocidad en la que ya te explico, yo normalmente para hacer este braceo a conciencia, disfrutándolo, saboreando el paso, las manos, todo tu braceo con sentimiento flamenco, me gusta hacerlo a una velocidad pues despacito, un poquito más rápido que esta base lenta, que es la que vamos a empezar a soltarnos, pero en el momento que ya vamos a hacer el marcaje básico a más velocidad, sea por tango, sea por rumba flamenca, sea por medias de Jerez, sí que es verdad que te propondré una adaptación de este mismo braceo básico en el que en lugar de mover manos hacia afuera y hacia adentro con tanta velocidad, yo prefiero que en esas velocidades hagamos solamente brazos igual, pero manos solamente hacia afuera, solo un giro, para que no te quede muy cargado el braceo y las manos, que no se note o que no parezca que vamos a demasiada velocidad, ¿vale? Ese ejercicio te lo propondré en otro video tutorial. Ahora mismo nos concentramos en lo que hemos hecho hasta ahora con este marcaje básico frontal. ¿Vamos por tango? Venga. Empezamos con pie derecho, ¿vale?
Bien. Bueno, ahora voy a cambiar a bulerías, como te decía. Vamos a hacer aquí. Este ejercicio a compás de bulería de Jerez lo he hecho un poquito más cortito a la hora de practicar que por tango, porque te habrás dado cuenta de que vamos un poquito más rápido. Entonces, de momento, prefiero que nos quedemos con esta velocidad. He puesto la velocidad más lenta posible de los tangos que te compartía antes, la velocidad más lenta posible de esta base de compás por bulería de Jerez, para que de momento practiquemos hasta aquí, muy a conciencia, con mucha paciencia, con mucho cariño, este braceo básico, con manos hacia afuera y hacia adentro, con manos en abanico, porque sé que es un ejercicio que requiere mucha práctica hasta que tengamos soltura, pero cuando ya tienes soltura verás cómo se van transformando tus manos, se va transformando tu estilo flamenco al bailar, y confío que eso te dé más autoestima, más motivación para seguir practicando. Hasta aquí el vídeo tutorial que te quería compartir en esta ocasión con el ejercicio prometido de manos en abanico. Te doy como siempre las gracias por estar apoyando a Flamenco Son, tanto como suscriptora del canal de YouTube, como si ya eres miembro, si te has animado a unirte y apoyar el canal de YouTube de Flamenco Son de esa manera, o si ya eres alumna de la escuela online de Flamenco Son dentro de flamencoson.com. Siempre muchísimas gracias, porque eres quien da sentido a que yo esté aquí, que mi ilusión siempre, mi sueño es ayudarte a cumplir tu sueño de soltar tu cuerpo y disfrutar bailando flamenco. Si eres principiante, ya sabes que empezamos desde cero, detalle a detalle, paso a paso, para hacértelo todo lo fácil posible. Y siempre recuerda que me tienes a tu disposición cuando necesites hacerme cualquier consulta, bien sea en los comentarios del canal de YouTube, bien sea dentro de la escuela online de flamencoson.com, que ya sabes que te animo siempre a grabar un vídeo tuyo practicando, me lo envías y así te puedo ver y ayudar a corregir cualquier cuestión de estilo flamenco, postural, así como cualquier consulta que tengas, ¿vale? Gracias por estar ahí ahora a practicar mucho con este vídeo tutorial. Te veo en el siguiente y hasta entonces te envío como siempre un abrazo flamencamente.